No puedo cerrar las piernas, susurró ella. La voz le temblaba cargada de un dolor que ningún ser humano debería soportar. Nolan Ridgway, un apache desterrado que creía haber visto todas las formas de horror que podía ofrecer la frontera, se quedó inmóvil. Bajó la mirada esperando una herida común, quizá la mordedura de una serpiente. Pero lo que vio le heló la sangre. Aquello no era solo una lesión, era un mensaje. Un mensaje escrito con hierro y sangre capaz de convertir a un exiliado solitario en el hombre más perseguido del oeste. Esta no era únicamente una historia de supervivencia, era la verdad enterrada del oro perdido de los dragón. Y lo que Nolan Ridgway encontró aquel día alteró la historia para siempre. Sigue hasta el final, porque el giro de los últimos minutos hará tambalear todo lo que creía saber sobre el viejo oeste. Las montañas dragón no perdonaban, apenas toleraban a los vivos, siempre que recordaran cuál era su lugar. Para Nolan Ridgway, cuyo nombre evocaba al halcón, pero que vivía como un fantasma, aquellas montañas eran la única familia que le quedaba. Había sido expulsado de su gente por un crimen que no cometió, el asesinato de un jefe de paz. Desde entonces vagaba por las crestas altas del territorio de Arizona, una sombra en un mundo que se apagaba. Corría el año 1882. El calor del verano caía como un peso físico, aplastando los matorrales y el polvo rojo. Nolan Ridgway estaba en cuclilla sobre un saliente de piedra caliza con su Winchester 73 apoyado en las rodillas. Seguía el rastro de un puma que había dejado cojos a varios caballos cerca del paso Tombstone, cuando el viento le trajo un sonido que no pertenecía a ningún animal. Era un sollozo, bajo, entrecortado, humano. No se movió de inmediato. En aquellas colinas, un grito de auxilio solía ser el anuncio de una trampa. Forajidos hambrientos usaban mujeres como cebo, pero el segundo lamento fue distinto. Tenía la vibración cruda y visceral de un sufrimiento imposible de fingir. Entonces avanzó, descendió por la ladera de grava con el silencio del humo. Sus mocasines encontraban apoyo donde una bota blanca habría resbalado. Siguió el sonido hasta un cañón estrecho, un lugar donde las sombras se alargaban y enfriaban incluso al mediodía. Allí, al pie de un enebro retorcido, yacía ella. Vestía los restos de lo que había sido un elegante vestido de seda azul propio de las esposas de banqueros de San Francisco, no de viajeras en tierras apache. El sombrero había desaparecido. El cabello rubio estaba empapado de sudor y polvo. Su rostro tenía el tono ceniciento de la madera vieja. Nolan Ridgway se acercó desde su lado ciego con el rifle apuntando. «Estás muy lejos del camino, mujer», dijo con una voz áspera por días de silencio. Ella se sobresaltó y abrió los ojos de golpe. Eran verdes penetrantes llenos de un terror que pronto se transformó en súplica desesperada. Intentó arrastrarse hacia atrás, pero el cuerpo se le tensó y el pecho se le agitó sin control. «Por favor, mátame o ayúdame». Nolan Ridgway bajó apenas el arma sin dar un paso más. «¿Quién eres? ¿Dónde está tu gente?» «Muertos», jadeó ella. «Todos muertos. El carro, el barranco». Me arrastré. Tragó saliva con dificultad, humedeciéndose los labios agrietados. «Me llamo Beatrice Hollow». El nombre resonó en la mente de Nolan Ridgway. Los Hollow eran conocidos, ganaderos, influyentes, hombres capaces de comprar jueces y condenas. Si aquella mujer era de esa sangre, valía una fortuna o una sentencia de muerte. «Ponte de pie», Beatrice Hollow ordenó. «Si puedes arrastrarte, puedes levantarte. El sol se está poniendo. Los coyotes no tardarán». Ella negó con fuerza las lágrimas, marcando surcos en el polvo de sus mejillas. Apretó el borde del vestido destrozado los nudillos blancos. «No puedo». «¿Por qué?».
Nolan Ridgway se acercó un poco más, observándola como cazador buscando armas ocultas. Tienes las piernas rotas. Ella alzó la vista y por un instante el miedo desapareció sustituido por una vergüenza oscura y terrible. No puedo cerrar las piernas, murmuró el ceño de Nolan. Ridgway se frunció. Aquellas palabras eran extrañas, antinaturales. Avanzó y se arrodilló a su lado, ignorando el olor a sangre seca y a miedo. Muéstrame. Beatrice. Hollow dudó, cerró los ojos y levantó la pesada tela desgarrada de la falda. Nolan Ridgway miró hacia abajo. Esperaba huesos destrozados, pero lo que vio era inconcebible. Sus piernas estaban separadas no por músculos o fracturas, sino por una enorme trampa para osos oxidada. Y no era solo la trampa. Las mandíbulas de hierro habían cerrado, pero no del todo. Atascada en el mecanismo, había una barra rectangular sólida que impedía que los dientes cerrados le arrancaran la pierna por completo. Brillaba débilmente con la luz que se extinguía. Oro. Nolan Ridgway extendió la mano y rozó el metal con dedos ásperos. Era un lingote militar del ejército de los Estados Unidos marcado con un águila, y el año 1865. Ella ya había pisado la trampa, y en una suerte o maldición imposible, la pesada barra que llevaba sujeta al muslo cayó justo entre las mandíbulas. El hierro mordió la carne. Había sangre mucha, pero aquel lingote era lo único que mantenía la pierna unida a su cuerpo. No podía cerrar las piernas porque una barra de 20 libras de oro robado y una trampa de 40 libras la mantenían clavada a la tierra. Nolan Ridgway alzó la vista. La compasión en sus ojos se evaporó, sustituida por un cálculo frío. No te arrastraste desde un accidente de carreta. Beatrice Hollow. Nolan Ridgway habló en voz baja. Estás huyendo y llevas contigo el oro fantasma de la Confederación. Beatrice Hollow abrió los ojos. La víctima indefensa había desaparecido. En su lugar apareció una mujer con la mirada dura como pedernal. ¿Vas a ayudarme, Apache? ¿O te quedarás ahí hasta que Marshall Everett Kane nos encuentre a los dos? El nombre de Marshall Everett Kane quedó suspendido en el aire pesado como el olor metálico antes de una tormenta. Kane no era solo un Marshall, era un cazador de hombres, alguien que había arrancado más cabelleras Apache que la propia caballería. Si él seguía su rastro Nolan Ridgway, ya estaba en peligro con solo respirar el mismo aire. ¿Kane viene?, preguntó Nolan Ridgway con la mano flotando sobre la trampa. Está a 1 hora detrás de mí, quizá a menos, si se oye. A Trish Hollow entre los dientes apretados. Quiere el lingote y luego me quiere a mí. Nolan Ridgway examinó la trampa. Era un modelo antiguo de los que se usaban para osos grizzly en las rocosas. La tensión del resorte era brutal. Si intentaba forzarla y resbalaba las mandíbulas, se cerrarían con fuerza suficiente para partir el oro y el fémur de Beatrice Hollow al instante. Necesito palanca, murmuró. Sacó su cuchillo, una pesada hoja Bowie que había tomado de un soldado muerto años atrás. Esto va a doler. Todo duele, respondió Beatrice Hollow, recostándose contra el tronco y aferrándose a las raíces. Solo quítamela. Nolan Ridgway trabajó sin perder tiempo. Sabía que no bastaba con abrir las mandíbulas. Debía inutilizar el resorte. Reunió piedras grandes del lecho del arroyo y las encajó bajo la trampa para estabilizarla. «No te muevas», ordenó. Clavó la punta del Bowie en el pestillo, pero el óxido lo tenía soldado. Tendría que abrir más las mandíbulas para liberar el lingote y sacar la pierna antes de que el hierro regresara con violencia. Cuando diga ahora, «saz la pierna», no dudes, dijo con el rostro a centímetros del hierro mortal. Si dudas, pierdes el pie. Beatrice Hollow asintió, el sudor cayéndole por la nariz.
¡Hazlo! Nolan Ridgway apoyó las manos sobre las mandíbulas superiores. Aspiró hondo reuniendo la fuerza de los hombros, la espalda, el espíritu entero. Con un rugido gutural tiró con todo su peso. Las bisagras oxidadas chirriaron. Las mandíbulas se abrieron apenas una fracción. Ahora gritó Nolan Ridgway. Beatrice Hollow lanzó un alarido agudo puro dolor mientras arrancaba la pierna hacia atrás. Los dientes desgarraron la piel de la espinilla sin tocar el hueso. Ella rodó por el suelo jadeando. Clan Nolan Ridgway soltó. La trampa se cerró de golpe. Los dientes mordieron el lingote, arrancando una chispa que iluminó el crepúsculo. El oro quedó atrapado, pero Beatrice Hollow estaba libre. Nolan Ridgway no celebró. Agarró la trampa pesada por el metal y la lanzó entre la maleza espesa. Luego levantó a Beatrice Hollow en brazos. Pesaba menos de lo que esperaba, frágil bajo la seda rota y la suciedad. «Mi oro», murmuró ella, extendiendo débilmente la mano hacia los arbustos. «Déjalo», gruñó Nolan Ridgway. «El oro pesa, la vida no. Viajamos ligeros». La cargó cuesta arriba rumbo a las cuevas altas. Conocía esas montañas mejor que cualquier mapa. Sabía dónde el viento ocultaba el olor a sangre y donde la roca no dejaba huellas. Llegaron a una cueva poco profunda, oculta tras una cortina de enredaderas. Justo cuando el sol se hundía en el horizonte, Nolan Ridgway la acostó sobre un lecho de agujas secas de pino, rasgó una tira de su camisa y le vendó la pierna. La herida era fea, perforaciones profundas de los dientes de la trampa, pero la arteria seguía intacta. Can susurró Beatrice Hollow cerrando los ojos. «No viene solo, trae a la Iron Sash». Nolan Ridgway se quedó inmóvil mientras avivaba el fuego. La Iron Sash, pose mercenarios asesinos que mataban por gusto. «¿Por qué?», preguntó él sentándose sobre los talones. «Porque una mujer como tú lleva un lingote del oro perdido». Beatrice Hollow lo miró. Las llamas del pequeño fuego, sin humo, iluminaban su rostro. «Porque no lo robé a la Confederación», dijo endureciendo la voz. «Lo robé a mi marido, Nathan Hollow». «No», respondió ella clavándole los ojos. «Mi esposo no es Hollow. Mi esposo es Marshall Everett Kane, y ese oro es el pago que recibió por traicionar a tu gente hace 10 años». La revelación quedó suspendida entre ambos. Nolan Ridgway la observó en silencio. Recordaba bien aquella traición. 10 años atrás, un tratado de paz debía firmarse en Fort Bow. Los líderes Apache llegaron desarmados, fueron masacrados. El informe oficial habló de un malentendido, de un soldado fuera de control, pero los Apaches sabían la verdad. Alguien había sido pagado para abrir las puertas antes de tiempo. Alguien había sido pagado para mirar hacia otro lado. «Can», dijo Nolan Ridgway, escupiendo el nombre como si le supiera a Yale. En ese entonces era teniente. «Lo era», confirmó Beatrice Hollow, conteniendo un gemido al mover la pierna. «Y las compañías mineras le pagaron con 50 lingotes de oro para limpiar la tierra. Él los enterró. Había sobrevivido durante años vendiendo pequeñas onzas con miedo de gastar demasiado y llamar la atención. Encontré el mapa, encontré el dinero. ¿Y te llevaste solo un lingote?», preguntó Nolan Ridgway. «No podía cargar más», respondió ella con amargura. «Tomé uno para probarlo, para llevarlo al gobernador en Prescott y demostrar que es un asesino y un ladrón». Nolan Ridgway la miró con desconfianza. «¿O lo tomaste para huir y vivir como reina en México?». Beatrice Hollow soltó una risa seca quebrada. «Mírame, Apache. ¿Te parezco una reina? No tengo nada. Can mató a mi hermano Nathan Hollow cuando intentó desenmascararlo». Bajó la voz cargada de rabia. «Me golpea por diversión. No tomé ese oro por codicia. Lo tomé por venganza». Nolan Ridgway quiso creerle, pero la confianza era un lujo que no podía permitirse.
Se levantó y avanzó hasta la boca de la cueva. Abajo en el valle los vio. Antorchas, una línea de fuego reptando por la oscuridad como una serpiente. Eran al menos 10 jinetes. «Siguen el rastro de sangre», dijo Nolan Ridgway sin emoción. «Encontraron la trampa, encontraron el oro. Ahora saben que estás herida. Se moverán más rápido». «¿Qué hacemos?», preguntó Beatrice Hollow. «Nos movemos», respondió él. Por la espina de los ojos de Beatrice Hollow se abrieron de par en par. La espina del Ni las mulas cruzan esa cresta de noche. «Es un suicidio quedarnos aquí, también lo es», replicó Nolan Ridgway. «Can rodeará la montaña. Espera que bajemos hacia el agua». Se volvió hacia ella y le tendió la mano. «Nosotros subimos donde el aire es delgado y la roca no perdona. ¿Puedes montar? No tengo caballo». «Yo sí». Nolan Ridgway silbó bajo un sonido corto, parecido al canto de un chotacabras. Al instante, de entre las sombras del matorral, apareció un Mustang pequeño y resistente. Era Ash, su caballo. Ayudó a Beatrice Hollow a montar. Ella siseó de dolor, pero se aferró con fuerza al pomo. Nolan Ridgway tomó las riendas. «Vamos en silencio», advirtió. «Si gritas, morimos». Comenzaron el ascenso. La espina del era una cresta de granito afilada como una navaja separando las montañas Dragón de las salinas desiertas del otro lado. Caer a la izquierda significaba un abismo de 1000 pies. Caer a la derecha, deslizarse hacia un cañón cubierto de chollas espinosas. Mientras subían, el viento los azotaba sin piedad. Nolan Ridgway guiaba al caballo probando cada piedra suelta antes de apoyar el peso. Beatrice Hollow se balanceaba en la montura. La fiebre comenzaba a subirle por la infección. De pronto, un disparo rasgó la noche. La bala golpeó la roca a centímetros de la cabeza de Nolan Ridgway, lanzándole astillas a la mejilla. «¡Abajo!», gritó tirando del caballo detrás de un peñasco. Más abajo, en una cresta inferior, 3 hombres habían distinguido su silueta recortada contra la luna. «¡Ahí están!», bramó una voz profunda que Nolan Ridgway reconoció al instante. «Marshall Ever Kane, no disparen a la mujer», rugió Kane. «Apunten al bastardo, lo quiero destripado». Las balas comenzaron a llover sobre su posición. Nolan Ridgway alzó su Winchester. Estaban superados en número en armas y atrapados al borde del precipicio. «Beatrice Hollow», gritó por encima del tiroteo. «¿Confías en mí?». No respondió ella a gritos. «Bien, agárrate». Nolan Ridgway azotó con fuerza la grupa de Ash, pero en lugar de guiarlo por el sendero, lo dirigió hacia una grieta estrecha y oscura en la pared de roca. Parecía un deslizadero directo al vacío. «Nolan, no». El caballo se lanzó a la oscuridad resbalando por la pendiente de pizarra. Nolan Ridgway saltó tras ellos deslizándose de espaldas mientras disparaba a ciegas hacia la cresta. Cayeron en la negrura el polvo, ahogándolos los gritos de los hombres de Kane, apagándose a medida que se hundían en las entrañas de la montaña. Aterrizaron sobre arena blanda y guano de murciélago en el fondo de un sumidero. El caballo relinchó sacudido pero ileso. Beatrice Hollow había salido despedida a un lado. Nolan Ridgway se incorporó sacudiéndose el polvo. Todo estaba negro, salvo por una pequeña abertura muy arriba, por donde se colaba la luz de la luna. «Estamos muertos», gimió Beatrice Hollow desde la oscuridad. «Todavía no», dijo Nolan Ridgway encendiendo un fósforo. La llama brotó iluminando la caverna. Nolan Ridgway se quedó helado. Aquella luz no reveló solo paredes, se reflejó en algo más. Filas y filas de cajas apiladas. Beatrice Hollow jadeó y avanzó cojeando hacia la luz. Limpió el polvo de una de las cajas con la mano temblorosa.
Llevaba grabado el sello del ejército de los Estados Unidos. Dios mío, susurró Beatrice Hollow. No solo habían escapado, habían caído de lleno en la bóveda principal de Marshall Everett Kane. Estaban de pie en una cámara que guardaba el resto de los 50 lingotes. Lo encontramos, dijo Beatrice Hollow con los ojos abiertos entre la avidez y el pánico. No, respondió Nolan Ridgway, atento al eco lejano de voces que descendían por el pozo por el que habían caído. Acabamos de encerrarnos en su banco y él tiene la llave. La caverna quedó en silencio, salvo por el goteo constante del agua y la respiración forzada de dos almas perseguidas. El fósforo que ardía entre los dedos de Nolan Ridgway se consumía quemándole la piel, pero no se inmutó. Estaba demasiado absorto, mirando la fortuna que había costado tantas vidas. 50 lingotes, murmuró Beatrice Hollow, con la voz rebotando en las paredes húmedas. Quizá más los ha acumulado durante una década. Cada caravana asaltada, cada prueba confiscada terminó aquí. Es una tumba, dijo Nolan Ridgway apagando el fósforo. Cuando murió la llama, la oscuridad los envolvió de nuevo, y nosotros somos los cuerpos. Encima de ellos, el pozo comenzaba a llenarse de actividad. Bajaban cuerdas. Las linternas se balanceaban como luciérnagas furiosas. Khan no se irá, susurró Beatrice Hollow. Hay otra salida. No lo sé, admitió. Vi el mapa, pero solo marcaba la entrada. Nunca anotó las salidas. Nolan Ridgway la tomó del brazo y la guió a través de la negrura. No necesitaba ver. Usaba los pies para sentir la corriente. El aire se movía fresco, viniendo de lo profundo de la roca. Por aquí, ordenó. Avanzaron tropezando entre las cajas de oro, la madera áspera rozándoles las manos. A medida que se internaban en la grieta, los golpes de botas detrás de ellos resonaban en la caverna. «¡Los veo!», gritó una voz. Era Colter Rusk, el segundo de Kane. «¡La acústica! ¡Usen la dinamita!». La sangre de Nolan Ridgway se heló. Agarró a Beatrice Hollow y la empujó a un túnel lateral estrecho, justo cuando una explosión ensordecedora sacudió la montaña. La onda los dejó sin aire. Una nube de polvo sofocante rodó por el pasadizo. Piedras llovieron del techo. «¿Quiere enterrarnos?», yosó Beatrice Hollow cubriéndose la cabeza. No, dijo Nolan Ridgway limpiándose los ojos. «Está sellando las salidas traseras. Quiere llevarnos a una zona de muerte». Se arrastraron más adentro. El túnel se estrechó y dejó de ser natural. Se convirtió en un pozo hecho por manos humanas. Vigas cuadradas carcomidas por el tiempo sostenían el techo. Era una vieja mina española de plata abandonada hacía un siglo. Corrieron, o más bien cojeaban durante lo que parecieron millas. La pierna de Beatrice Hollow volvió a sangrar. El vendaje se empapó. Se iba quedando atrás su peso cayendo cada vez más sobre Nolan Ridgway. «Déjame», jadeó ella desplomándose contra un puntal. «No puedo seguir». Nolan Ridgway miró atrás. La luz de las linternas se acercaba. Miró a Beatrice Hollow y vio como el fuego de sus ojos se apagaba. «No abandono a los heridos», dijo Nolan Ridgway. Metió la mano en el cinturón y sacó una pequeña bolsa de cuero. Tomó un pellizco de hojas secas peyote y se lo puso en la boca. «Chu, adormece el dolor». «Te hará correr», ella masticó haciendo una mueca por el sabor amargo. En segundos sus pupilas se dilataron. Asintió una energía febril apoderándose de ella. «Vale». Avanzaron hasta que el túnel se abrió a una enorme cámara subterránea partida por un río que corría con furia. Un único puente de madera podrido cruzaba el agua negra. «Crúzalo», ordenó Nolan Ridgway. Cuando Beatrice Hollow cogió sobre el puente, la madera gimió. A mitad de camino sonó un disparo. Una bala astilló la barandilla junto a su mano. Nolan Ridgway se giró.
Coulter Rusk y otros 2 hombres emergían del túnel detrás. Se acabó el camino, halcón. Escupió Coulter Rusk alzando su rifle. No Ridgway no dudó. No disparó a los hombres. Disparó al cejote. Apuntó a un racimo de estalactitas justo sobre la entrada del túnel. La Winchester rugió 2 veces. Las enormes púas de piedra sacudidas por el impacto se quebraron y cayeron como balas de cañón. El derrumbe colapsó la entrada en una nube de escombros y aplastó a uno de los perseguidores al instante. Coulter Rusk y el otro hombre se lanzaron atrás para cubrirse. ¡Vamos!, rugió Nolan Ridgway. Cruzaron el puente y en cuanto sus botas tocaron la otra orilla, Nolan Ridgway sacó su cuchillo Bowie y cortó las cuerdas de suspensión. El puente se desplomó en el agua oscura cortando la persecución directa. Encontrarán otra salida, dijo Nolan Ridgway respirando con dificultad, pero les compramos al menos 1 hora. Siguieron el curso del río corriente arriba. El aire se volvió más fresco hasta que por fin lo vieron un parche de estrellas, una chimenea natural que subía hacia la superficie. La subida fue brutal, pero el miedo es un combustible poderoso. Se aferraron a la roca arañando cada saliente hasta salir jadeando y cubiertos de golpes. Habían dejado atrás las montañas Dragón, pero habían emergido por el lado equivocado. Estaban al borde del yunque de la extensión de sal más ardiente y más desolada del territorio. El sol apenas comenzaba a levantarse. En Arizona, el sol no es un cuerpo celeste, es un martillo. Para el mediodía golpeaba el yunque con una crueldad imposible de describir. Nolan Ridgway y Beatrice Hollow caminaron. No tenían agua, no tenían caballos, tenían un solo rifle, 6 balas y un cuchillo. El vestido de Beatrice Hollow estaba hecho jirones hasta las rodillas envuelto alrededor de sus pies para protegerlos de la costra de sal ardiente. Su pierna estaba hinchada al doble, la infección del óxido y la trampa avanzaba sin piedad. El efecto del peyote se había desvanecido, dejándola atrapada en un delirio febril. «Viene», murmuró tambaleándose Caín. «Tiene ojos hasta en los halcones». «Ahorra el aliento», gruñó Nolan Ridgway. Sus labios estaban agrietados y sangrantes. Escaneó el horizonte, nada salvo el espejismo del calor. Necesitaban refugio. Nolan Ridgway conocía una vieja misión ruinas a unas 5 millas al este, junto a un arroyo seco. A veces aún quedaba agua en su pozo profundo. «Un poco más», mintió. Llegaron a las ruinas de la misión al caer la tarde. Era un esqueleto de adobe derrumbado sin techo, con el campanario como un dedo roto, señalando al cielo acusador. Pero dentro del patio había sombra. Nolan Ridgway corrió al pozo. Estaba seco. Golpeó el muro de piedra con el puño. Cayó polvo. Luego miró a Beatrice Hollow. Ella se había desplomado en un rincón. Su piel ardía al tacto. Se estaba muriendo. Agua Crow. Nolan Ridgway miró el cactus que crecía junto al muro. Abrió un cactus barril con el cuchillo y sacó la pulpa. Era amarga y viscosa, pero estaba húmeda. Exprimió el líquido en su boca. «Nolan», susurró ella. Sus ojos se aclararon por un instante. «¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué ayudarme? Mi esposo, él mató a tu gente». Yo soy la esposa del Nolan Ridgway», respondió sin dejar de revisar el rifle. «No eres tu esposo y el lobo no culpa a la oveja por la crueldad del pastor». «Tengo un secreto», susurró Beatrice Hollow aferrándole la muñeca. El oro de la trampa no fue lo único que tomé». Nolan Ridgway frunció el ceño. «¿Qué?» «Tomé su libro», dijo tocándose el corsé. «Cosido por dentro. Tiene los nombres senadores generales, todos los que compraron el oro robado. Por eso me casa. El oro puede reemplazarlo. El libro los cuelga a todos».
Nolan Ridgway la miró fijamente. Aquella mujer rota y sangrante llevaba un arma más poderosa que un cañón. De pronto, Nolan Ridgway alzó la cabeza. Lo sintió antes de oírlo una vibración en el suelo. Casks muchos. Se arrastró hasta una ventana de la misión. A través del velo de calor, vio una nube de polvo acercándose. Marshall Everett Kane no se había rendido. Los había seguido a través de las salinas y había traído a toda la Iron Sash al menos 20 jinetes. «Ya están aquí», dijo Nolan Ridgway con una calma inquietante. Beatrice Hollow intentó incorporarse. «Dame el arma». «No», respondió Nolan Ridgway. «No puedes apuntar. Son demasiados», sollozó ella. «Entonces pagarán cada paso», dijo Nolan Ridgway. Comenzó a moverse entre las ruinas, colocando piedras sueltas, creando líneas de tiro. Era un guerrero apache. Aquel edificio en ruinas no era una trampa, era una fortaleza. Miró a Beatrice Hollow por última vez. Si rompen el muro, destruye el libro. Ella sintió las lágrimas abriéndose paso entre el polvo de su rostro. Nolan Ridgway subió al campanario, montó una bala en la recámara. Esperó. El silencio del yunque de él era pesado, casi físico, aplastando los oídos. A lo lejos, las ondas de calor distorsionaban el horizonte, convirtiendo los arbustos en fantasmas danzantes. Dentro de los restos de ruidos de la misión de San Cristóbal, el aire estaba estancado, oliendo a polvo antiguo y al sabor metálico del miedo. Nolan Ridgway se agachó junto a la ventana norte, una rendija estrecha en el grueso muro de adobe que antaño había servido como aspillera para frailes españoles aterrados por los antepasados de él. No miró por la abertura. Era la forma más rápida de recibir una bala. En lugar de eso, Nolan Ridgway observó las sombras que se deslizaban sobre la planicie de sal. «Se están desplegando», dijo con una voz seca áspera. Su mente entró en un ritmo frío depredador mientras contaba. 4 jinetes al este, 6 al oeste. El grupo principal avanzaba por el centro. Beatrice Hollow yacía encogida en el rincón donde la sombra era más espesa. La fiebre la estaba devorando. La piel tensa como pergamino sobre los pómulos. La respiración corta y traqueteante. Pero sus ojos permanecían abiertos, clavados en él. «¿Cuántos?», preguntó con debilidad. 20, quizá 22, mintió Nolan Ridgway. En realidad eran 30. La Iron Sash había traído a todos. Nolan Ridgway revisó su Winchester. 3 cartuchos en el depósito, 1 en la recámara. Tocó el cinturón el cuchillo Bowie y un puñado de balas sueltas que había recogido aquí y allá del calibre equivocado. Latón inútil para una pelea imposible. Nolan susurró Beatrice Hollow. Intentó incorporarse la mano temblándole mientras buscaba una piedra pesada a sus pies. «No dejaré que me lleven viva». «Suelta la piedra», dijo Nolan Ridgway, desplazándose hacia el muro sur. «Hoy es buen día para pelear. Morir se queda para mañana». Afuera, el trueno de los cascos se detuvo. El silencio volvió más afilado. Entonces, una voz retumbó en la planicie amplificada por la extraña acústica del salar. «Sé que estás ahí, muchacho». Era Marshall Everett Kane. Su tono no era de ira, sino jovía la voz de quien ya ganó la partida y solo espera recoger las fichas. «Y sé que tienes a mi esposa. Envíamela a Apache. Tú sales con las manos en la cabeza y haré que sea rápido. Una bala al corazón, sin soga. Palabra de hombre blanco». Nolan Ridgway ignoró la provocación. Observaba el viento. Soplaba desde el sur levantando una cortina de polvo alcalino blanco. Ese era su aliado. «Agáchate, Siseo». Un instante después, el mundo estalló. Una descarga de disparos brotó del matorral a unos 300 metros. Las balas golpearon los muros de adobe levantando polvo rojo.
fuego de supresión, mantener las cabezas abajo mientras los flanqueadores avanzaban. Tro tras trozo de barro seco cayó sobre Beatrice Hollow, que se hizo un ovillo cubriéndose la cabeza con los brazos. Nolan Ridgway no respondió. Esperó. Siguió el ritmo de los disparos. Crack Pulgar. Crack Pulgar. Vio movimiento a la izquierda. Un jinete audaz y necio galopaba hacia la cobertura de un mezquite más cercano al muro. Nolan Ridgway se incorporó. La Winchester fue una extensión de su cuerpo. No apuntó, señaló. ¡Bang! El disparo resonó ensordecedor en el espacio cerrado. El jinete no cayó, pero el caballo se encabritó violentamente, herido en el hombro. Se desplomó, arrojando al hombre sobre la sal dura. El jinete retrocedió a gatas gritando por cobertura. «¡No disparen a los caballos, salvaje!», gritó una voz desde la línea de la banda. «Entonces, dejen de montarlos hacia mi mira», rugió Nolan Ridgway. Se agachó cuando una nueva lluvia de plomo astilló el marco de la ventana a centímetros de su rostro. Se movió. Nunca permanecía 2 veces en el mismo sitio. Trepándose sobre vigas del techo colapsado, llegó al muro oriental, encontró una grieta entre los ladrillos y asomó. 2 hombres corrían hacia el viejo muro del cementerio, buscando un ángulo sobre el techo abierto de la misión. Nolan Ridgway exhaló controlando el pulso contra la adrenalina. Apretó el gatillo. Clic. Fallo. La munición vieja lo había traicionado. Sea. Maldijo en su lengua natal. Accionó la palanca con violencia, expulsó el cartucho defectuoso y recamaró el siguiente. Disparó otra vez. El que iba adelante tropezó, se agarró el muslo y cayó de bruces. Su compañero lo abandonó lanzándose detrás de una lápida. «2», murmuró Nolan Ridgway. Pero las cuentas no le favorecían. 2 fuera 28 por delante y solo le quedaban 2 balas. El tiroteo cesó de golpe. El silencio repentino fue más aterrador que el estruendo. «Se quedó sin munición», gritó alguien. «¡Cárguenlo! ¡Alto!». La voz de Marshal Everett Kane cortó el caos. «Te está tentando», dijo Nolan Ridgway, secándose el sudor de los ojos. «¿Quiere que te acerques?». El calor dentro de las ruinas se había vuelto insoportable. El sol cocía el adobe y la falta de aire convertía el lugar en un horno. Nolan Ridgway se arrastró de vuelta hacia Beatrice Hollow. Ella tiritaba pese al calor. «Aquí», murmuró con la voz apenas audible, hurgando en el dobladillo de su vestido desgarrado. Sacó una pequeña pistola de Ringer. Era casi un juguete empuñadura de nácar hecha para un bolso, no para una guerra. Se me olvidó que la tenía. Nolan Ridgway tomó el arma diminuta. 2 disparos. Precisa solo a quemarropa. «Es suficiente», dijo con suavidad. «¿Por qué hace esto?», preguntó Beatrice Hollow, las lágrimas abriéndose camino por la mugre de su rostro. «Podrías haberme dejado en el cañón. Podrías haberte escabullido en la oscuridad». Nolan Ridgway miró la puerta mientras apuntalaba un madero pesado contra ella. Un hombre se define por lo que protege Beatrice Hollow. Khan protege su oro. Yo protejo la verdad. La verdad no detiene balas. Soy yo ella. No admitió Nolan Ridgway revisando la de Ringer, pero las hace más livianas. Un golpe seco contra el muro sacudió el suelo. Luego otro. «¡Antorchas!», gritó Nolan Ridgway. Tiz empapadas en queroseno volaron por encima de los muros. Cayeron sobre la maleza seca y los escombros del patio. Los matojos resecos prendieron al instante. El humo negro comenzó a llenar el espacio, quemando ojos y garganta. «Quemos como ratas», chilló Colterusk júbilo. El calor se disparó. El fuego devoraba las vigas de madera que aún sostenían parte del techo. «Tenemos que movernos»,
tosió Nolan Ridgway levantando a Beatrice Hollow. ¿A dónde?, jadeó ella. No hay dónde. El campanario señaló la única estructura de piedra de la misión. Es de piedra, no arderá. La cargó a medias, arrastrándola entre el humo. El patio era ya un infierno. A través de la bruma vio sombras saltando el muro trasero. Estaban rompiendo el cerco. Nolan Ridgway empujó a Beatrice Hollow hasta la base de la torre. Quédate abajo. No dispares hasta verles el blanco de los ojos. Se volvió hacia el humo. 3 hombres surgieron del telón gris pañuelos, cubriéndoles el rostro armas en mano. Nolan Ridgway no tenía tiro. Arrojó la Winchester vacía al primero. El rifle pesado giró en el aire y se estrelló contra el puente de la nariz del mercenario. Cayó. El segundo disparó. La bala rozó las costillas de Nolan Ridgway. Una línea ardiente de dolor. Él no se detuvo. Cerró la distancia en un parpadeo. El cuchillo Bowie brillando entre las llamas. Desvió el cañón con el antebrazo y clavó la hoja en el hombro. Hombro del hombre con Bree. El mercenario gritó y soltó el arma. Nolan Ridgway lo giró y lo usó como escudo humano cuando el tercero disparó. La bala impactó en el propio mercenario. Empujó el cuerpo agonizante hacia adelante, desequilibrando al tirador, y se lanzó sobre él. Fue una pelea brutal, sucia, sin gracia. Rodillas y codos, polvo y sangre. Nolan Ridgway estrelló la cabeza del hombre contra el suelo de piedra hasta que dejó de moverse. Recogió el Cold Peacemaker caído 6 balas. Una fortuna se puso de pie. El pecho agitado, la sangre goteándole del costado. El humo empezaba a disiparse cuando el techo terminó de ceder hacia adentro, lanzando una lluvia de chispas al cielo del atardecer. Entre el calor ondulante y la ceniza que caía, las puertas frontales de la misión crujieron y se abrieron. Marshall Everett Kane cruzó la brecha. Parecía un monstruo. Llevaba un guardapolvos largo que giraba alrededor de sus tobillos y sostenía un enorme rifle Sharps de búfalo. Detrás de él, una docena de hombres se desplegó armas apuntando a Nolan Ridgway. Nolan Ridgway alzó el Colt robado, pero antes de alinear la mira, un estruendo sacudió las ruinas. Crack Kane no había disparado una bala. Había descargado la culata pesada del rifle usándola como garrote mientras salía del humo. Se movió con una velocidad que desmentía su tamaño. El golpe alcanzó a Nolan Ridgway en la sien. El mundo se inclinó. Nolan Ridgway intentó levantar el arma, pero el brazo le pesaba como plomo. La pistola resbaló de sus dedos entumecidos y cayó al suelo. Una bota le aplastó el pecho clavándolo contra el suelo. Nolan Ridgway boqueó en busca de aire y alzó la vista hacia el cañón del rifle Sharps. Marshall Everett Kane se alzaba sobre él recortado contra las ruinas ardientes de la misión. «Tienes espíritu apache», dijo en voz tranquila. «Aterradoramente casual. Eso te lo concedo». Hizo una pausa, pero el espíritu no paga cuentas. Kane le propinó una patada en la mandíbula. La oscuridad lo tragó. Cuando Nolan Ridgway recuperó la conciencia, llegó acompañada de dolor. Estaba de rodillas, las manos atadas a la espalda con tiras de cuero crudo que le mordían la piel. El incendio se había reducido a brasas incandescentes, proyectando sombras largas y danzantes en los muros. Beatrice Hollow estaba a unos 3 metros. Colter Rusk la sujetaba del cabello, obligándola a mirar. Marshall Everett Kane caminaba de un lado a otro frente a ellos. Sostenía algo en la mano. El libro de cuentas. El cuaderno que Beatrice Hollow había cargado a través del infierno. «¿Sabes?», dijo Kane, hojeando las páginas. «Este es un libro muy peligroso. Nombres de senadores jueces, incluso 1 o 2 generales. Si esto saliera a la luz, colgarían a medio territorio. Deberían colgar».
Escupió Beatrice Hollow con una fuerza inesperada en la voz. Eres un ladrón y un asesino, Silas. Kane se detuvo. Miró a su esposa con una decepción genuina. Yo soy un constructor, Beatrice Hollow. Construyo orden a partir del caos. Sonrió apenas y a veces los cimientos necesitan cemento. Arrancó un puñado de páginas y las arrojó sobre las brasas. Se encogieron, ennegrecieron y estallaron en llamas. ¡No! Gritó Beatrice Hollow forcejeando en manos de Colter Rusk. Mira cómo arde, ordenó Caín en voz baja. Lanzó el resto del libro al fuego. Nolan Ridgway vio cómo la tinta desaparecía, la prueba se perdía, la palanca se esfumaba. La historia de la masacre, los nombres de quienes traicionaron a su gente, todo reducido a ceniza arrastrada por el viento. Ken se volvió hacia Nolan Ridgway y sacó un revólver chapado en oro del cinto. Brilló con arrogancia bajo la luz del fuego. Y ahora, el cabo suelto, dijo montando el martillo. El clic mecánico sonó fuerte en el silencio. Apoyó el cañón frío en la frente de Nolan Ridgway. Últimas palabras. Alco preguntó con una sonrisa cruel. Hazlas buenas, quizá las grabe en tu tumba si decido darte una. Nolan Ridgway miró a los ojos del hombre que lo había cazado. Luego miró más allá del arma hacia el fuego, y entonces su mirada se deslizó hasta las alforjas junto a los pies de Colter Rusk, las alforjas que contenían el lingote rescatado de la trampa. Una calma extraña lo envolvió. El dolor en la cabeza se disipó. Sí, dijo Nolan Ridgway con voz baja, pero firme resonando en el patio. Mira la trampa. Kane frunció el ceño sin bajar el arma. ¿Qué tonterías dices? La trampa desnuda, continuó Nolan Ridgway. Una leve sonrisa sabiendo asomando en sus labios ensangrentados. En la que ella pisó. Tú lo dijiste, ¿no? Dije una docena. Se burló Caín. Procedimiento estándar para cazar alimañas. ¿Miraste bien el lingote atascado entre sus dientes? Preguntó Nolan Ridgway. ¿De verdad lo miraste? Tengo 50 más iguales enterrados en la montaña, resopló Kane. No me importa un rasguño en uno, debería importarte, respondió Nolan Ridgway, clavando los ojos en los de Ken, porque yo sí lo miré de cerca antes de lanzarlo a los matorrales. El dedo de Khan se tensó en el gatillo, pero no disparó. Los dientes de la trampa mordieron profundo, más profundo de lo normal. Nolan Ridgway susurró como si hundiera un cuchillo y debajo del baño de oro era gris. El silencio cayó como una losa. Era plomo, Silas, plomo pesado, opaco inútil. Kane se quedó inmóvil. La sonrisa desapareció. Por primera vez en 10 años, la máscara del Marshal intocable se resquebrajó, dejando ver al ladrón aterrorizado que había debajo. El silencio fue más pesado que la trampa de hierro, que había iniciado aquella pesadilla. El fuego del patio se había reducido a un lecho de brasas rojas palpitantes, proyectando una luz inestable sobre los rostros tensos. Marshal Everett Kane permanecía congelado. El cañón dorado del revólver seguía presionando la frente de Nolan Ridgway. El dedo blanqueado por la tensión reposaba en el gatillo, pero no apretaba. «Plomo», repitió Kane. La palabra le supo a ceniza. Rió, pero fue un sonido quebradizo nervioso que no engañó a nadie. Eres un hombre desesperado intentando comprar unos segundos más de aire. Ese lingote es material del ejército de los Estados Unidos, sellado, pesado y verificado. ¿Verificado por quién?, preguntó Nolan Ridgway en voz baja sin parpadear. Miraba el cañón del arma como si fuera una nube lejana en el cielo. Por los mismos hombres que te vendieron, por los políticos que querían que enterraras las pruebas. Pient, Gilas, ¿por qué iban a entregarle 50 barras de oro real a un teniente incontrolable cuando el plomo pintado lo mantiene igual de callado?
Un murmullo inquieto recorrió a la Iron Sash pose. Eran mercenarios. No luchaban por honor y mucho menos por Marshall Everett Kane. Luchaban por el pago y si el pago era una mentira, su lealtad se evaporaba como humo. Colter Rusk, cerca de los caballos, cambió el peso de una pierna a otra. Bajó la mirada hacia las alforjas de cuero grueso a sus pies, las mismas que contenían el lingote recuperado de la trampa y del cañón. «Jefe», dijo Colter Rusk áspera, tal vez deberíamos revisarlo». Khan giró bruscamente. El arma dejó la frente de Nolan Ridgway y apuntó de forma errática a su segundo al mando. «Ahora recibes órdenes de él, de un salvaje atvó en el polvo». «Recibo órdenes del dinero», respondió Colter Rusk mano, flotando cerca del cuchillo en su cinto. «Y si el dinero es falso, tenemos un problema». Escupió a un lado. «No voy a matar a la esposa de un marshal por una bolsa de plomos de pesca». El pecho de Khan subía y bajaba con violencia. Miró a sus hombres, vio la duda en sus ojos. Era contagiosa. Si se negaba a comprobarlo, parecía débil. Si lo comprobaba y estaba equivocado, estaba muerto, pero su arrogancia ganó. Llevaba 10 años creyéndose rico. «Revísalo», escupió Caín bajando el arma, aunque manteniéndola apuntada a Nolan Ridgway. «Ábrelo, enséñale a esta escoria cómo luce una fortuna de verdad, y después lo desollaré vivo». Colter Rusk se arrodilló. El aire en las ruinas pareció desaparecer absorbido por la respiración colectiva. Solo se oía el crepitar del fuego moribundo y el roce metálico cuando Colter Rusk sacó su pesado cuchillo. Bowie extrajo el lingote de la alforja. Brillaba seductor bajo la luz del fuego liso pesado. El sello de 1875 se veía nítido e incuestionable. «Hazlo», gruñó Kane. Colter Rusk colocó el lingote sobre una piedra plana, alzó el cuchillo y golpeó el lomo con el pomo clavando el filo en el metal blando. Giró la hoja arrancando una viruta profunda. Se inclinó entrecerrando los ojos en la penumbra. Tomó el fragmento entre los dedos. Guardó silencio durante demasiado tiempo. «Y bien», exigió Kane avanzando un paso, «diles que es oro, idiota». Colter Rusk se puso de pie lentamente. Se volvió hacia Caín. En su mano la viruta no brillaba. Era opaca, gris, muerta. «Es plomo», susurró Colter Rusk. Las palabras golpearon el patio como un puñetazo. «¿Qué?», murmuró Cain. «Es plomo», rugió Colter Rusk, arrojando la viruta a los pies de Kane. «Plomo recubierto, nos trajiste aquí para morir por nada. Todo el maldito tesoro es falso». El caos estalló. La disciplina de la Iron Sash se desintegró al instante. Hombres gritaban, maldecían, se señalaban entre ellos. 2 mercenarios corrieron de inmediato hacia sus caballos. «¡Nos mentiste!», gritó uno levantando el rifle. «No miren bien», chilló Kane con la voz quebrándose por primera vez. Cayó de rodillas escarbando en la tierra en busca de la viruta. «Tiene que ser oro. Lo gané. Maté por él». La sostuvo frente al fuego. Sus manos temblaban tanto que apenas podía enfocar. Ese fue el momento. El ojo del huracán Nolan Ridgway, olvidado en medio del alboroto. Llevaba rato frotando las muñecas contra el borde afilado de una roca de obsidiana que sobresalía detrás de él. Sintió como el cuero crudo cedía y se rompía. «¡Beatriz!», gritó Nolan Ridgway. Khan alzó la cabeza distraído por el grito. Su mundo ya estaba hecho pedazos. Nolan Ridgway no se incorporó, no tenía espacio. En cambio, rodó hacia atrás encogiendo el cuerpo como un resorte y lanzó ambas piernas con violencia. Sus mocasines impactaron el pecho de Kane con la fuerza de una coz de mula. El aire salió de los pulmones del Marshal en un jadeo seco, voló hacia atrás y cayó dentro del fuego.
El revólver chapado en oro, símbolo de su poder fraudulento, salió despedido por el suelo. ¡Corran!, gritó Nolan Ridgway, poniéndose en pie y arrancando una antorcha encendida del fuego como arma improvisada. Pero Beatrice Hollow no corrió. Vio el arma. Yacía en el polvo a la misma distancia de ella que de Colter Rusk. Colter Rusk se lanzó hacia ella. Beatrice Hollow se arrojó al frente no con elegancia, sino con la desesperación de una mujer que había sido víctima durante demasiado tiempo. Cayó con fuerza sobre su pierna herida gritando de dolor, pero su mano se cerró alrededor del metal ardiente del cañón del revólver. Colter Rusk le lanzó una patada. La bota golpeó el hombro de Beatrice Hollow con violencia. «Entrega la bruja», rugió. Beatrice Hollow rodó por el suelo ignorando el dolor, ignorando el caos. Alzó el revólver y lo sujetó con ambas manos para controlar el temblor. No apuntó a Colter Rusk, apuntó más allá de él. Marshall Everett Kane estaba saliendo a trompicones del fuego, el abrigo largo humeando. Parecía un demonio emergiendo del infierno. Sacó una segunda pistola corta y fácil de ocultar del cinturón. «Los voy a matar a todos», chilló. Beatrice Hollow apretó el gatillo. ¡Bang! El retroceso del revólver pesado le sacudió los brazos. La bala impactó a Marshall Everett Kane en el centro del pecho. Se detuvo en seco. La pistola pequeña cayó de su mano. Bajó la mirada hacia el agujero en su abrigo con una expresión de confusión absoluta. Beatrice jadeó. Ella montó el martillo otra vez. Su rostro era una máscara de lágrimas y ceniza, pero ahora sus manos estaban firmes. ¡Bang! El segundo disparo lo alcanzó en el vientre. Marshall Everett Kane cayó hacia atrás desplomándose en el mismo polvo al que la había obligado al arrastrarse. No volvió a moverse. El silencio cayó de golpe sobre el patio. Colter Rusk se quedó inmóvil. Miró a Beatrice Hollow, que ahora le apuntaba directamente al corazón con el arma humeante. Luego miró a Nolan Ridgway de pie junto a ella, empuñando el madero en llamas como una lanza, listo para pelear hasta el final. Finalmente, Colter Rusk miró la barra de oro sobre la piedra. «La falsa fortuna. Esto no vale morirse», murmuró. Guardó el cuchillo. Miró al resto de la Iron Sash Pose que observaba con los rifles bajos. «Muchachos, el Marshal está muerto. El oro es plomo y no me pagan por matar a una viuda». «Vámonos», escupió uno de los jinetes montando su caballo. «Este territorio está maldito de todos modos». Colter Rusk sostuvo la mirada de Nolan Ridgway. Un largo segundo. Un destello de respeto cruzó entre el mercenario y el apache. «Tienes lengua de plata», él condijo. «Ojalá te mantenga con vida». Se dio la vuelta, tomó las riendas y montó. En menos de 2 minutos, la Iron Sash Pose desapareció desvaneciéndose en la noche como una pesadilla. El sonido de los cascos fue tragado por la inmensidad del yunque del que quedaron solos. Nolan Ridgway caminó hasta el cuerpo de Marshall Everett. Apartó el abrigo con el pie, asegurándose de que no hubiera armas ocultas. El tirano de los dragones estaba muerto, los ojos abiertos vacíos, mirando el cielo cargado de humo. Luego Nolan Ridgway volvió junto a Beatrice Hollow. Ella seguía sentada en la tierra, el revólver pesado apoyado sobre las rodillas. Ahora temblaba con violencia. La descarga de adrenalina se había ido. Nolan Ridgway tomó el arma con cuidado, activó el seguro y la guardó en su cinturón. Se arrodilló junto a ella y revisó las vendas. «Ya terminó», dijo en voz baja. Beatrice Hollow miró la barra de oro sobre la piedra, la que Colter Rusk había cortado. Se limpió el rostro con una mano temblorosa. «Todo fue una mentira», susurró con la voz hueca. «Todos estos años mató a mi hermano. Mató a tu gente por plomo». Nolan Ridgway se levantó y tomó la barra. Era pesada, densa.
Luego recogió la viruta que Coulter Rusk había arrancado. La sostuvo frente a la luz del amanecer que empezaba a teñir el horizonte. ¿Lo es?, preguntó Beatriz. Hollow frunció el ceño. Dodo era gris. DCH vio lo que yo necesitaba que viera, respondió Nolan Ridgway. Regresó junto a ella y colocó la viruta en su mano. Mira bien, Beatriz, ella observó bajo la luz pálida de la mañana, lejos de las sombras engañosas del fuego. El metal no era gris, era amarillo suave, maleable, intensamente amarillo. Beatriz Hollow soltó un jadeo. Es oro. Sí, dijo Nolan Ridgway, oro puro. La oxidación lo hacía verse opaco con el fuego, pero el oro es blando. Cuando Coulter Rusk lo cortó, la sombra del filo y el ángulo de la llama hicieron que pareciera oscuro. Pero les conté una historia, respondió Nolan Ridgway con una sonrisa cansada. La codicia vuelve ciegos a los hombres, Beatriz, pero el miedo les hace ver cosas que no existen. Khan estaba aterrorizado. Era un fraude. Dodaba aterrorizado. Creía que lo estaban engañando. Yo solo le puse nombre a su miedo. Beatrice Hollow miró la viruta y luego el rostro de Nolan Ridgway. Jugaste nuestras vidas a un truco de luz. No, corrigió él. Aposteé a la naturaleza de los hombres malos. Nunca confían entre ellos. Esa es su debilidad. Extendió la mano hacia ella. Vamos, dijo. El oro de la montaña pertenece a la tierra, dijo Nolan Ridgway. Marshall Everett Kane le pertenece a los gusanos, pero tú perteneces a los vivos. Beatrice Hollow miró la barra de oro una última vez, luego la dejó caer en el polvo junto al cuerpo sin vida de su esposo. Era una fortuna capaz de comprar una ciudad entera, pero estaba empapada de demasiada sangre. Tomó la mano de Nolan Ridgway. Él la ayudó a ponerse de pie. Sus piernas temblaron protestando con un dolor feroz, pero no cedieron. Se mantuvo erguida. No podía cerrar las piernas, susurró ella como si la trampa hubiera ocurrido en otra vida. Y ahora, respondió Nolan Ridgway, sosteniéndola mientras giraban hacia el desierto abierto. Y el sol naciente puedes caminar. Dejaron atrás las ruinas de San Cristóbal. Dejaron las 50 barras de oro en las cavernas oscuras de las montañas Dragón, donde permanecen hasta hoy un tesoro maldito esperando al próximo necio que decida creer en la mentira. Así, la leyenda del oro perdido de los Dragón volvió a enterrarse no bajo rocas ni bajo el paso del tiempo, sino por la decisión de 2 sobrevivientes que comprendieron que el precio era demasiado alto. Nolan Ridgway y Beatrice Hollow desaparecieron en la historia, demostrando que el arma más afilada del viejo oeste no fue un revólver dorado, sino la mente humana. Hasta hoy los historiadores siguen discutiendo el paradero del botín de Marshall Everett Kane. Algunos aseguran que la teoría del plomo era cierta. Otros creen que todo fue el último truco de Nolan Ridgway. ¿Tú qué piensas? ¿Dejó millones enterrados en el polvo o el oro fue falso desde el principio? Déjanos tu teoría en los comentarios. Si esta historia te mantuvo al borde del asiento like, eso ayuda mucho a que el canal crezca. Compártela con ese amigo que ama los misterios del viejo oeste y no olvides suscribirte y activar la campana para más relatos de la frontera. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo sendero. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a quedarte con nosotros para descubrir más relatos verdaderos del lejano oeste. Historias que honran la resistencia a la ternura y el espíritu que Dios puso en aquellos que abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y acompáñanos una vez más a recorrer esta tierra indomable. Muchas gracias. Todas las historias de este canal se crean con fines de entretenimiento
y pueden incluir elementos ficticios o escenas dramatizadas inspiradas en contextos históricos. Utilizamos herramientas de narración, imágenes, guiones como apoyo creativo. Sin embargo, todo el contenido es revisado, corregido y editado por personas para garantizar autenticidad emocional y calidad narrativa. Cumplimos estrictamente con las políticas actuales de YouTube respecto al contenido generado con IA y no utilizamos deepfakes ni recreaciones engañosas de personas reales. Todo el material visual y de apoyo cuenta con licencias válidas. Compartir, reutilizar, modificar o volver a publicar cualquier parte del contenido bajo cualquier forma requiere autorización escrita. Agradecemos tu apoyo y el respeto hacia nuestro trabajo creativo original. M.